Hola, mis hermanos, qué bueno que nos acompañan nuevamente en su presencia en casa. Es un placer que estar visitando tu hogar y yo estoy esperando que todos hayan ya adorado y alabado a nuestro Dios. Y ahora vamos a recibir una palabra de Dios para nuestras vidas. Así que yo te invito a que oremos juntos para que Dios nos hable a través de su palabra a nuestra mente y a nuestro corazón. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, la bendición de tenerte como nuestro Dios, hacedor, proveedor, nuestro cuidador, nuestra fortaleza. Gracias, Padre. Y Señor, yo te pido que cada casa que está escuchando tu palabra, Señor, tu Espíritu esté tocando los corazones y esté, Señor, tocando nuestras mentes en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, hoy te voy a compartir esta palabra que le he puesto por título Guerra de Dioses. Le puse este título porque en el pasado hubo un tiempo, mis hermanos, en que los dioses eran reales. Hoy en día nadie cree en dioses. Y lo que el diablo quiere hoy en día precisamente es que no creas ni en dioses, ni que creas en Satanás mismo. Pero hubo un tiempo en que sí, las civilizaciones antiguas creían en los dioses. A esto yo le llamo que existía una idolatría funcional, porque resulta que ellos clamaban a sus dioses y sus dioses les contestaba, pero los que contestaban eran los demonios que estaban atrás de los dioses. El asunto es que cuando le pedían las civilizaciones antiguas algo, estos dioses hacían una imitación del poder de Dios. Entonces vemos que lo que pedían los impíos a sus dioses, los demonios lo concedían. Pero estaba el pueblo escogido, que era Israel, y lo que Israel pedía a su Dios Jehová, su Dios lo concedía. Y entonces había una gran disputa en aquel entonces, una discrepancia de que, bueno, ¿quién es el Dios verdadero? Porque si le pedimos a Astarot lo concede, si le pedimos a Baal lo concede, si le pedimos a Jehová lo concede. Bueno, ¿y quién es ese Dios, el verdadero? Mira, esta es una de las tentaciones que tenía Israel y que siempre estuvo latente por cambiar a su Dios, el Dios Jehová. Pues así comenzó a darse a conocer nuestro Dios que tenemos también nosotros. Y bueno, nuestro Dios celoso ya le había dicho a Israel que es celoso y que no adorará a ningún otro ídolo, ni debajo, ni arriba, ni de ningún lado de la tierra. Entonces, ¿cómo fue que comenzaron a caer el pueblo de Israel? Bueno, pues como comenzaron a casarse, a juntarse con las mujeres impías de otras civilizaciones, entonces toda civilización antigua tenía una estructura de dioses que consistía en un Dios personal, en un Dios familiar y en un Dios nacional. Entonces, cuando comenzaron a casarse los hombres con las hijas de los impíos, comenzaron las mujeres a decirle, óyeme, tú necesitas un Dios nacional. Israel decía, sí tengo, es Jehová. Ah, bueno, eso lo entiendo, pero es que también necesitas un Dios familiar. Sí, yo tengo ese Dios familiar, es Jehová. Y decían la mujer, sí, lo entiendo, pero es que también te hace falta un Dios personal. Y es allí donde comenzaron a inyectar esta idea de un dios. ¿Cómo estaba tan fuerte la estructura de los dioses, de esta idolatría? Que, por ejemplo, en las guerras consistían en un ejército que tenía a su Dios, que peleaba contra otro ejército que también tenía a su Dios. Antes de salir a batalla, cada ejército rendía culto a sus dioses. Luego llegaba el día de la batalla, salían a la pelea, empezaban a pelear los dos ejércitos, y el ejército que saliera vencedor, ese Dios le había ganado al otro Dios. Quiere decir que en el tiempo pasado, mis hermanos, las guerras
también no eran guerras solamente de hombres contra hombres, también eran guerras entre dioses. Por eso Roma tenía su dios, y su dios de la guerra era Marte, y Roma se fue haciendo de muchos y muchos y muchos dioses, porque cuando tenían un dios que era vencedor, lo agarraban para ellos, y fue que se quedaron con el dios Marte, el dios de la guerra. Pero la estructura que los demonios estaban haciendo para confundir a Israel de quién es el Dios verdadero, era imitar el poder de Dios. Antes, hermanos, había mucha más fe que hoy en día. Y entonces, por eso es que cuando el pueblo de Israel pedía a su Dios, Dios tenía ese respaldo y respondía. De ahí en que también los paganos pedían a sus dioses, y los dioses y los demonios hacían todos sus esfuerzos por imitar también el poder de Dios y así tener la confusión. Vemos entonces cuando está Moisés, que va a hablar delante de Faraón para que deje salir al pueblo de Israel, tira la vara y se convierte en una serpiente, y le dice a Faraón: bueno, pues también los míos hacen lo mismo. Llama a 2 sacerdotes y tira sus varas, y también que se convierten en serpientes. Y ahí estaba la duda de que quién va a ser Dios. Y es que la vara de Moisés, que se convirtió en serpiente, pues se devora a las otras 2 serpientes y vuelve a ser tomada como una vara, demostrando que el Dios verdadero es Jehová. Pero ahí vemos un claro ejemplo del esfuerzo de los demonios por imitar el poder de Dios. Hoy en día ya no se ve tanto esto, porque ha bajado la fe. De hecho, Jesús dijo en el Nuevo Testamento: si cuando regresara el Hijo del Hombre hallará una fe de este tipo, que es tan creyente como aquel hombre centurión. Entonces, hermano, Dios se va cansando de esta situación. Comienza a decir basta, ya me harté de que mi pueblo esté dudando de quién es su verdadero Dios. Vemos entonces algunos pasajes como aparece Josué, y que ya estaba en lo último de su liderazgo, cuando ya tenía que pasar la estafeta y no ve a nadie que pueda continuar, y entonces les tiene que recordar: miren, ustedes son idólatras de su corazón, pero si ustedes quieren adorar a los dioses de sus padres al otro lado del río, ese es su problema, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vemos en el libro de los Jueces que empieza la lectura diciendo que en aquel entonces cada quien hacía lo que bien le parecía, que no había la ley de Dios en el corazón de su pueblo, y que esta ley normara la vida de su pueblo. Vamos en Samuel, que el libro de Samuel comienza diciendo: y la palabra de Dios escaseaba. Todo esto se había dado como consecuencia de que Israel se había apartado, o constantemente se apartaba de la presencia de su Dios. El caso muy claro que vemos con Elías, de que tiene que retar a los dioses de Baal, y tiene que decirle al pueblo: ya basta, tienen que escoger, o Baal es Dios o Jehová es Dios. Es que, hermano, en aquel entonces el pueblo de Israel estaba tan confundido que a cualquier Dios que le pidiera había una respuesta. Y Dios, celoso ya y harto de esta situación, es que tiene que enviar a Elías para decir basta ya. Entiendan, tengan discernimiento, el verdadero Dios soy yo. Es lo que se dice en ese pasaje donde Elías le corta la cabeza a todos los profetas. 500 profetas les cortaron la cabeza. Entonces vemos en Miqueas 6:3, que dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho, o en qué te he molestado? Responde contra mí. Dios, sorprendido de tanta bendición que le ha dado a su pueblo, tanto cuidado, incluso cuidado para que no se aparten, y aún así rechazaban a Dios, como que si Dios les hubiese hecho una traición o alguna maldad, como para que lo abandonaran, y Dios preguntando: ¿qué te he hecho para que, dándote lo bueno, me abandonas? La verdad es sorprendente, hermanos, cómo también esto puede darse el día de hoy con nuestras vidas,
habiendo recibido tanta bendición de Dios y de repente le damos la espalda a Dios, o algunos otros prefieren levantar ídolos dentro de sus corazones y prefieren confiar en otras fuentes y comienzan a, sin darse cuenta, al confiar en otras fuentes de bendición, comienzan a tener cisternas vacías y secas, y puede darse que en nuestras vidas de repente Dios nos diga: ¿qué te he hecho para que dejes de confiar en mí? La verdad que nuestro Dios no se cansa de que le estemos pidiendo, pero sí se cansa de que le estemos pidiendo solo por obtener sus beneficios, sin tener una respuesta sincera de nuestro corazón por manifestarle nuestro amor. No nos pide nada a Dios a cambio de sus bendiciones, más que le amemos. Es todo lo que Él está pidiendo, es que si le amamos, definitivamente guardaremos su ley, estaremos ofrendando, estaremos diezmando y haremos todo lo que Él nos pida si lo amamos. La verdad es que debemos ser, hermanos, con tanta bendición que Dios le ha dado, debemos ser testigos, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay predicaciones que se están escuchando más frecuentemente que cuando se lee en el libro de los Hechos, y cuando dice Jesús, ya cuando está por ascender a los cielos, dice: y me seréis testigos. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero que esa palabra testigos en el original no significa testigos, sino significa mártires, que en realidad seremos mártires para nuestro Cristo. Y la verdad sí, la palabra dice que si al Hijo de Dios lo persiguieron, pues a nosotros también vamos a padecer los mismos padecimientos de Cristo, que sí, vamos también a ser mártires para nuestro Señor Jesús. Pero también yo leo en el libro de Juan capítulo 3, 33, que dice de esta manera: el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es real. Por muchos años, hermanos, yo me preguntaba, bueno, sí, yo sé que la palabra dice que seremos testigos hasta lo último de la tierra, pero ¿testigos de qué? ¿Testigos de qué? Y pasaron muchos años hasta que el Señor me regaló la respuesta en el texto de Juan. ¿De qué seremos testigos? Hermanos, si nosotros recibimos el testimonio de Jesús, si recibimos las ordenanzas de Cristo para nosotros y las atesoramos, como dijo Jesús: el que me ama, mis mandamientos guardará. Entonces, cuando nosotros amamos a Cristo y guardamos su palabra, sus mandamientos, comenzamos a ser testigos de algo, hermanos, que realmente requiere ser testigo para decir: esto es así. Lo que somos testigos de que Dios es real, de que Dios es verdadero, de que sus promesas, sus bendiciones, sus milagros, sus sanidades, sus misericordias, la gracia sobre nuestras vidas es real, hermanos, en nuestras vidas, y que puede ser real en todo aquel que acepta a Jesús en su corazón. En esto consiste la guerra de los dioses, hermanos. En aquel tiempo era complicado para el pueblo de Israel tener un discernimiento, porque había mucha fe, pero la fe estaba puesta en los demonios, y los demonios respondían con todo lo que podían para tratar de imitar el poder de Dios. Pero hoy en día, hermanos, tenemos al Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Y tenemos nosotros el discernimiento de quién es Dios, que Dios es real, que Dios es veraz, que Dios es verdadero. Y de eso somos testigos, hermanos. Y hermanos, nuestra batalla de hoy en día es testificar que Dios es real. Testificarlo en nuestras casas, testificarlo en el trabajo, testificarlo en donde quiera que nosotros estemos y a donde nosotros vayamos. Hermanos, nuestro Dios nos pide que simplemente compartamos nuestro testimonio de vida. Hermanos, por todo lo que he comentado, debemos ser testigos de que Dios es real.
cuando Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Dice en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Jesús es la luz del mundo que nos resucitó para darnos vida eterna. Te van a preguntar, ¿y tú crees en eso? Es allí cuando debemos testificar. Sí, eso es verdad. ¿Y qué seguridad tienes? Oh, yo tengo toda la seguridad. Tengo a alguien dentro de mí que me permite testificar que esto es verdad. Te puedo testificar que mi vida ha dado cambios. Y bueno, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo. Por muchos años en otras iglesias se ha enseñado que es prioritario ir a predicar porque las almas se van a perder. Pero la verdad es que, hermanos, la Biblia no dice que las almas se van a perder. La Biblia dice que las almas ya están perdidas. ¿Por qué? Porque nacen en pecado y la paga del pecado es muerte. Ya nacen condenados hacia la muerte. Y por lo tanto, hermanos, ya estamos en los tiempos finales. Definitivamente, el tiempo se está terminando y las almas perdidas no van a alcanzar la salvación si no se les comparte un evangelio de testimonio. Yo comentaba en clase de Instituto Bíblico que en el evangelio no se trata precisamente de un mensaje teológico elaborado, de que sí hay que decirlo, pero no es de memoria, que si Dios nos creó, que si el hombre es pecador, que el pecado lo aparta de Dios, pero que Jesús, si creemos y confesamos, seremos salvos, y que Cristo nos da una nueva vida. Sí es cierto, pero ese mismo mensaje, que hasta en nuestros delitos le vamos poniendo cada parte de ese mensaje, también el mismo mensaje está cuando tú y yo le decimos a la gente, ¿sabes qué? Mi vida era de una forma antes de Cristo, pero ahora que Jesús está en mí, mi vida es ahora de esta manera. Y estoy convencido de que Él me resucitará, de que yo, aunque esté muerto, seguiré vivo. Es tan sencillo como la mujer samaritana que se encontró con Jesús en aquel pozo y le dice, mujer, dame de beber, y en ese momento le dice toda su vida, todas las verdades que de esta mujer. Se sorprende, Jesús se revela a la mujer, y la mujer deja su cántaro y corre a la ciudad y dice, ¿saben qué? Allá afuera hay un hombre que me dijo mis verdades y estoy convencida de que ese es el Mesías. Solo él eso dijo, y la gente creyó y salió como un mar, salió para ver a Jesús. Y el otro ejemplo, pues en el endemoniado gadareno, una vez que el Señor Jesús lo liberó, le dijo, Señor, yo te seguiré. Y dijo, no me sigas, mas ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y qué misericordia te ha dado Dios. No digo, ve y tienes que decirle todo un mensaje teológico. Testifica de tu vida, testifica que Dios es real, que existe, que lo que está escrito pasa de ser letra escrita a ser palabra viviente en este mundo. De esa manera, hermanos, aunque hayan otros dioses que quieran imitar el poder de Dios con la intención de apartarlo y que no se acerquen a Dios las almas, el testimonio que tú puedes dar en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo lo toma para convencer
a las almas. Yo termino con esto, mi hermana. Todos en esta vida vivimos lo mismo. Yo compartía esta palabra en otra tierra y yo les decía, a ver hermanos, los impíos viven problemas y los cristianos pues también. Bueno, los impíos viven aflicciones y los cristianos pues también. Bueno, los impíos viven deudas y los cristianos pues también. Bueno, todo parece de que si los impíos viven las mismas cosas que los cristianos y los cristianos lo mismo que los impíos, ¿qué sentido tiene ser cristiano? Y esta predicación es una de las muchas respuestas que se le puede dar a esa pregunta. ¿Qué sentido tiene ser cristiano? Pues dice 1 Corintios 15:19 que si Dios no fuera real, seríamos los más dignos de lástima, hermanos. Dice, seríamos los más dignos de conmiseración. Es decir, si solamente estamos esperando, soy cristiano porque yo quiero que Dios me ayude en este mundo, y nada más quiero que me ayude en este mundo, la verdad que pobre sería nuestro evangelio. Porque seríamos como el refrán que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero la verdad, hermanos, es que después de muertos físicamente, la vida sigue. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tenemos la gran seguridad de que nuestro Señor Jesús nos va a ayudar en esta vida, de estas condiciones, de estas aflicciones, y nos va a ayudar con el gran problema que se presenta después de la muerte, que es estar delante del trono, delante del Padre, pero justificados, ya dignos para entrar a la gloria. La verdad que esta es una promesa que nos debe traer mucha esperanza, hermanos. Que aunque yo muera y aunque yo todavía tenga pecado, el Señor Jesús me hace libre. Hermanos, basta ya de ser más de lo mismo. No tiene caso ser cristiano para vivir las mismas cosas del mundo y afligirlos como se aflige el mundo. Hay que ser diferentes. Hay que levantar nuestro rostro al cielo, confiar en nuestro Dios, que aunque pasemos estas aflicciones, dice Pedro, estas cosas son pasajeras, no se comparan con lo que viene en el mundo venidero. Si nosotros creemos eso, la verdad que nuestras vidas comenzarán a tener un nuevo sentido. Y de eso se trata, hermanos, que nosotros testifiquemos que nuestras vidas hoy han tomado un nuevo sentido, y de eso somos testigos. Hermanos, yo te invito, sé testigo en tu casa, testigo de Cristo en tu familia, testigo de Cristo en tu trabajo, testigo de Cristo en la calle, testigo de Cristo de que eres una persona feliz y bendecida.